Las carreteras de México están llenas de historias, leyendas, anécdotas y vivencias en carne propia. En algunos lugares es muy común que la gente, para trasladarse de un lugar a otro, te pida de favor que la lleves. Lo agradable de esto es que tú tienes la elección de acceder o no. Pero, ¿qué pasa cuando alguien sube sin tu permiso? Cuando te acompaña sin tu consentimiento, o peor aún, cuando ni siquiera es una persona, sino una presencia maligna. Este relato que contaré ocurrió hace ya varios años, el cual se titula La deuda con el diablo. Aquella tarde jamás lo olvidaré. Era el primer viaje. La ruta era México-Monterrey. Salí rumbo a aquella ciudad. Un viento seco y cierta sensación me acompañó aquel día. Había avanzado ya poco más de la mitad del trayecto. Había dormido un par de horas, ya había comido y bebido café. Estaba por pasar por el entronque de Matehuala, cuando a lo lejos vi que se formó un remolino en la tierra. Era el más largo que había visto. Fue increíble cómo de estar a la derecha cambió su ruta hacia la izquierda, con dirección a la carretera. Yo seguía avanzando y aquel remolino pasó al acotamiento y se centró en medio del carril por donde yo iba transitando. Se quedó fijo, estático, sin cambiar de dirección. No era la primera vez que veía uno de esos remolinos. Solo era una simple tolvanera y decidí seguir. Cuando mi camión tocó aquel remolino, sentí una pesadez increíble. Me dieron náuseas, me dolió la cabeza y sentí como si estuvieran presionando mi pecho. No presté atención y seguí conduciendo. Por alguna razón, no volteaba a la derecha. No porque no quisiera. En realidad, no podía. Era como si estuvieran sujetando mi cabeza para que la tuviera fija y solo viera al frente. Recuerdo que aquella ocasión llevaba carga pesada, pero después de que pasé por ese remolino, sentía mi camión mucho más pesado de lo normal. Inclusive, hasta en las bajadas sentía como si no avanzara. Era como llevar un ancla. Jamás volteé. Nunca vi el lado derecho. Me paralizaba y no podía voltear. Seguía avanzando cuando de pronto mi estéreo se apagó. En mi celular no había señal. Fue algo extraño. Sabía que algo andaba mal. Faltaban unos cuantos kilómetros para llegar a San Cayetano de Vacas. Ahí me detendría para revisar mi unidad. Entre todos los sucesos extraños que estaban ocurriendo, noté algo. Unos ruidos. Eran como murmullos. Murmullos incomprensibles. Eran como palabras, pero en una lengua que jamás había escuchado. Yo solo quería llegar a aquel lugar que tenía programado para revisar mi unidad. Recordé que el estéreo estaba apagado. Sabía que esos ruidos provenían de algo más. Cuando reaccioné y comprendí esto, escuché una palabra. Venía del lado derecho. La entendí y fue ahí cuando por fin pude voltear a mi derecha, al lado del asiento del copiloto. Era un ente enorme. Tenía unos largos y afilados cuernos, un cuerpo inmenso que apenas si cabía en el asiento, y unas patas de cabra. Era sumamente aterrador. Podría jurar que era el mismísimo diablo. Inmediatamente puse vista al frente. Aceleré el paso. Estaba paralizado, pero algo no me dejaba detener. Esos murmullos se hicieron más fuertes. Decía: lo que hice fue rezar lo que sabía, lo que recordaba en ese instante. De pronto, unos golpes en la puerta se escucharon, y la palabra rápido la escuché en repetidas ocasiones.
A los kilómetros se divisaba San Cayetano de Vacas, y a lo lejos nuevamente apareció un remolino, esta vez más grande que el primero. Era enorme y abrumador. Se atravesó en medio del camino, y cuando lo crucé, fue como si me quitaran un enorme peso de encima. Todo volvió a la normalidad. Mi radio una vez más encendió. Tenía señal en mi teléfono. Di gracias a Dios y me detuve, sin dar crédito a lo sucedido. Al fin pude voltear a la derecha sin miedo. No había nadie. No había nada. Fue como si todo lo hubiera soñado. Me detuve y revisé los neumáticos. Le di vuelta a mi camión, pero todo estaba en orden. Todo era como debía ser. Seguí mi camino. Llegué a Monterrey. Más tarde salí nuevamente rumbo a México. Al pasar por aquel pueblo, 2 o 3 kilómetros adelante, había un accidente y varios federales abanderando con sus luces. Yo llevaba cita urgente hacia México, así que no presté importancia, ni siquiera atención. Seguí con mi camino. Al día siguiente, volví a pasar por el entronque de Matehuala. No había remolinos esta vez. No había nada extraño. Todo era normal. Seguí con mi camino. Ya era tarde y no había comido, así que decidí detenerme en el mismo pueblo, donde sentí aquel inmenso alivio. Al estar en el restaurante, las cocineras y meseras estaban hablando de aquel accidente que vi en la madrugada. Presté un poco de atención y escuché lo sucedido. Al parecer, aquel hombre del accidente tenía un pacto con el diablo. Lo que dijeron fue que se quiso pasar de listo. No cumplió lo acordado y él vino a cobrar su deuda, a reclamar lo que le pertenecía. Aquel hombre iba saliendo de una carrera de caballos, la cual había ganado, y esta misma era su despedida. Tenía ya mucho dinero. Salió de aquel pueblo y al incorporarse a la carretera 57, de la nada salió un camión, embistiéndolo a toda velocidad, matando al instante al conductor y a su acompañante, el mayor de sus hijos. En la carretera estaban ya los cuerpos sin vida de las 2 personas y aquel hermoso caballo negro. Inmediatamente relacioné las cosas y nuevamente el escalofrío recorrió mi cuerpo. Pedí la cuenta y me retiré de ese lugar. Cambié de ruta. Ya no quise volver a pasar por aquel lugar. Actualmente sigo transitando por ahí. Tuvieron que pasar un par de años para volver a ir hacia allá. Todo sigue normal. Tan solo quedó el recuerdo, el cual quisiera borrar, y ahora cada que veo un remolino, prefiero detenerme o sacarle la vuelta, y así jamás volver a vivir lo de aquel día. Esta fue la historia de La deuda con el diablo. Gracias por quedarse hasta aquí. Si el video les gustó, dejen su like, compartan y suscríbanse al canal. Y recuerden, cuando se debe algo a alguien, tarde o temprano la deuda será saldada. Hasta el siguiente video de Sábados de Misterio.